mostrarles algo. Recién hablaba Elisa Trota sobre el kirchnerismo, ¿no? Cómo estas relaciones, recién nos contaba el Herrero Liberal, cómo estas relaciones, bueno, entre Venezuela y la Argentina, los negocios, la corrupción, ¿no? Cómo caía plata o venía plata de Venezuela para financiar la campaña de Cristina, por ejemplo. Esto fue, por ejemplo, el caso de Antonini Wilson, ¿no? Este venezolano que finalmente, bueno, confesó que sí, que traía dinero para la campaña de Cristina Kirchner. Y este $1 millón que contabas, ¿para qué lo usaba, Delía? Para pagar los micros a los militantes, $1 millón. A los militantes nuestros. Desde Delía, míos no. Bueno, a los militantes, por eso digo nuestros en el sentido argentinos, no nuestros. Cuando fue la cumbre del ALCA en Mar del Plata, Kirchner no quería per se hacerle una protesta en contra a Bush. Entonces, ¿qué hizo? Armó una contracumbre, ¿se acuerdan? Sí. La contracumbre famosa esa donde fue Maradona. Sí, de Alcarajo. Alcarajo. Bueno, esa cumbre fue organizada por Delía y los piqueteros que estaban cerca de Néstor Kirchner y tercerizó esa protesta en contra del ALCA. El que financió esa movilización, pues fue una movilización masiva, con colectivos, con militantes, con trenes, con toda esa parafernalia la financió directamente Hugo Chávez, entregándole, según lo confirma el propio Luis Delía, que ya lo había confirmado hace bastantes años, con $1 millón efectivo para que con esa plata financiara toda esa movilización que se hizo con un solo y único objetivo, que era mostrar que los pueblos de Argentina y de América Latina estaban en contra del ALCA y estaban en contra de Estados Unidos. Bueno, mientras todo esto pasa, hoy, Cristina Kirchner hizo un tuiteo y uno dice, bueno, va a hablar de Venezuela, va a condenar la violación a los derechos humanos, va a decir algo. No, ponele que cuestione, ¿no? Yo puedo entender por ahí desde su punto de vista la incursión de Trump en Venezuela. Pero mirá lo que tuiteó. Quiero que miren lo que tuiteó. A ver si lo tenemos por ahí. Bueno, a ver si nos acercan un poquito. Ese es el del No, ese es el del domingo, el de hoy, donde ella habla de un hecho completamente banal. Algo que, no banal, un hecho grave que sucedió, un hecho que no tiene nada que ver con el tema de Venezuela. Comentémoslo un poquito, Facu, hasta que nuestra producción lo encuentre. Un posteo que publicó Cristina Kirchner en X hablando sobre un episodio que ocurrió en la esquina de San José 1111, allí donde está cumpliendo una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Allí hubo un accidente. En ese accidente hubo un choque, un impacto, y terminó un taxi golpeando y atropellando a un militante, creo que se llama Diego, el nombre del militante, y por ese episodio terminó falleciendo el militante. Hace un largo posteo Cristina Kirchner contando la situación que se vivió. Lo leo un párrafo. Un parrafito, se publicó hace exactamente 2 horas. 2 horas y media. 2 horas. Ayer por la mañana. Ahí lo tenemos. El chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111. Un choque, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo. Diego se refiere a Diego Carbone, su custodia. Exactamente, Diego Carbone, el custodia, la persona que lo de custodia, mucha confianza. De mucha confianza. Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de enfrente y un hombre que grita con desesperación intentando manipular el volante del auto para sacarlo de la vereda y bajarlo a la calle. Cuando lo logra se puede ver una persona de espaldas que está absolutamente inmóvil. Lo veo a Diego en la calle a los gritos pidiendo una ambulancia. La calle se llenó de patrulleros hasta que finalmente llegó primero un médico en una moto y más tarde el resto del personal de salud. Hoy me contaron que el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco. Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia Córdoba para hacer vigilias mirando mi balcón. Ahí está, o sea, termina el tuit diciendo, bueno, que esta persona falleció, pero a lo que voy, y lamentamos el fallecimiento obviamente, es a que no dijo con todo lo que está pasando, la liberación de los presos políticos en Venezuela,
no hizo absolutamente ninguna alusión y me gustaría... En toda la semana, había hecho un tuit. El domingo hizo un tuit cuestionando la incursión de... Y después habló de su situación de ella salud, ella habla de ella, siempre la muy autorreferencial. La autorreferencial. Una realidad paralela. La autorreferencialidad absoluta. Roberto Denis, a mí me gustaría que nos contaras, bueno, primero qué pensás de esta desaprensión, no sé, de esta burbuja o maldad, no sé, en la que vive Cristina Kirchner, de no poder solidarizarse con un pueblo que está sufriendo, que es tu pueblo. Eso por un lado, ¿qué pensás? Creo que con la crisis venezolana, una de las grandes tragedias que ha tenido esta tan larga crisis es que hemos visto, digamos, esta conducta, ¿no? De gente que se proclama supuestamente defensora de derechos humanos, defensoras de causas, digamos, sociales, humanitarias, porque no solo ha ocurrido con la izquierda argentina, ha ocurrido con la izquierda de buena parte del continente. Y creo que, digamos, más allá de si es situarse desde qué esquina ideológica ven la crisis, que esa ha sido la tragedia, y después se trata de usar, digamos, como arma arrojadiza la crisis venezolana a lo interno de distintos países, digamos, aquí es muy sencillo, ¿no? Es ver si se cumplen o no derechos humanos, si se respeta o no la libertad de expresión, si los partidos políticos tienen derechos, digamos, de ejercer justamente sus derechos civiles y políticos que toda democracia, digamos, debe permitir. Y cuando uno ve, concentrándonos específicamente en el ciclo de Nicolás Maduro, uno lo que encuentra es que un régimen aceleradamente cogió la ruta del autoritarismo, y no solo del autoritarismo, y esto conecta mucho con Argentina, de la cleptocracia. Es decir, Venezuela hoy en día no es solo la cleptocracia, autoritario, sino es un régimen realmente cleptocrático, donde cada una de estas cabezas responsables, digamos, del estamento político está rodeada de una suerte de operadores financieros, empresarios, que se han dedicado literalmente a saquear el Estado venezolano. Claro. Yo sé que bueno, acá también había una cleptocracia, así que bueno, hacían juego, digamos. Por eso decía, y en algunos cleptocracia. Y en algunos casos han conectado en los negocios, ¿no? De Venezuela y Argentina. Y la verdad que claro que es muy difícil siempre resumir, digamos, una crisis tan compleja en muy poco tiempo, pero yo siempre digo que uno de los factores claves para entender el colapso al que ha llegado Venezuela es la corrupción. O sea, lo que ha ocurrido en Venezuela, el desfalco que ha ocurrido en Venezuela, yo dudo mucho que haya otro ejemplo en la historia como lo que haya ocurrido. Sí. ¿No sentís que, me encantó la palabra desaprensión, me parece que resume muchísimas cosas, ¿no sentís que en algún punto hubo una quita de velo en términos mundiales, ecuménicos, digo, como que han quedado expuestos muchos gobernadores, muchos militantes de izquierda del mundo entero, una gran facción de artistas y de actores que siempre se han promulgado en favor de la izquierda, pero siento que hubo como una quita de velo y que ahora, hoy por hoy, la gente común que inclusive no tomaba postura política está viendo quién es quién. Las aguas están mejor repartidas, ¿no? Le hemos sacado la máscara a mucha gente. Sí, a ver, creo que ha costado mucho porque hasta hace muy poco hay gente que casi que quería ver el asunto venezolano un asunto de izquierda o derecha, lo cual es sinceramente irresponsable desde el punto de vista intelectual, pero al mismo tiempo deshonesto. Entiendo. Yo creo que cada día, digamos, y en el punto en el que estamos hoy, es muy claro lo que hay en Venezuela. Y creo que ahí el hecho del fraude electoral abierto, descarado, que ocurrió en julio del año 2024, determinó quizás, digamos, de abrir los ojos a mucha gente. Y le hizo para buena parte de la izquierda política latinoamericana, ya casi que hizo indefendible lo indefendible, ¿no? Entonces ahí vimos reacciones como las de Gustavo Petro, que no reconocieron, o Lula, que aunque al final terminaron lavándose las manos, pero bueno, era imposible ya reconocer a un régimen como el de Nicolás Maduro. Y esto es un punto interesante porque es verdad que uno puede ahora cuestionar o no y exigirle cosas a la administración de Donald Trump. Desde luego yo creo que hay que hacerlo y esperar que este proceso vaya a una transición democrática. Pero parte... perdóname, Roberto, ahora te dejo continuar. Lo quiero incorporar a Fernando Soto. Fernando Soto es asesor de Patricia Bullrich. Hasta hace muy poco tenía un cargo importante en el Ministerio de Seguridad de la Argentina. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a esta mesa. Hola, Tommy. Hola, Facundo. Sí, estaba escuchándolos. ¿Estabas escuchando? Ah, bueno, y me gustaría alguna reflexión tuya entonces.
Sí, porque los derechos humanos en esto no abrieron la boca. Por cualquier cosa en Argentina se marchas, amparos, se desganitan haciendo reclamos judiciales, presentaciones en la Corte Interamericana, en la Corte Penal Internacional, y ninguno de estos organismos internacionales, ni ninguna asociación de derechos humanos dijo una palabra por Nahuel Gallo, Increíble, por ¿no? Jesús Leani, ni por los más de 1000 detenidos políticos que han torturado de manera atroz durante años y años por un presidente que falseó y le robó las elecciones al pueblo venezolano y donde le robó el petróleo al pueblo venezolano. Venezuela era la sexta exportadora mundial de petróleo hasta Chávez. Después arruinaron Venezuela y de eso nunca dijeron nada, de las violaciones groseras de los derechos humanos como es una desaparición forzosa. Acordate la presentación que habían hecho por Maldonado, que se había muerto Sí, ahogado. Nunca, sí, que además se ahogó, ¿no? Pues, confirmado por muchísimos Exacto, solo, peritos. por todo, incluso por los peritos de la propia familia de Maldonado. Bueno, sobre esto no han dicho nada. Entonces me da mucha indignación cuando ahora hablan de lo que hizo Trump. Era un prófugo que ni siquiera era el presidente legal de Venezuela, que tiene detenidos a miles de personas y sometidos a todo el pueblo venezolano. Entonces, lo que se está haciendo es, mira, comparemos cuando a Hitler se invadió Francia y se expulsó a Hitler. O sea, según ellos, los que defienden al régimen venezolano no podrían haberlo hecho. Tendrían que seguir dialogando con Hitler, ¿no? La historia los condena, ¿no? Claro. Exacto, claro, es un muy buen ejemplo. Me gustaría volver un poquito a la historia de Roberto Denis, que no sé si estaba escuchando Soto. Él, bueno, es un periodista venezolano que está exiliado ahora en Colombia. ¿Por qué te exiliaste, Roberto? ¿Por qué te empujaron? Calculo que te expulsaron. Sí, bueno, yo hago parte de un medio venezolano independiente llamado Armando.info. Ahí hay un ruido medio extraño, no sé qué pasó de repente. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, te oímos con un poco de... Sí, hago parte... Algo se acopló, no sé. Bueno, ahora lo volvemos a reconectar. De hecho, nos iba a contar ahora su historia. Tiene una historia muy fuerte, así que lo esperamos para que nos relate. Hoy estuvo Elisa Trota con el presidente Javier Milei. ¿Cuál es el rol de la Argentina en todo este proceso? ¿Cómo lo definiría, Soto? Bueno, este es un proceso de liberación de Venezuela y claramente hay un cambio del orden internacional. Las Naciones Unidas no viene cumpliendo un rol de control, de regularización, por lo menos, o de coordinación de las fuerzas entre los países del mundo, claramente. Recordemos que hace más de 2 años, casi 3 años, que Rusia invadió, esto sí, invadió. Estados Unidos no invadió Venezuela, tomó y extrajo a un prófugo. Rusia invadió. Es importante porque las palabras son importantes, ¿no? Las palabras también forman parte de la batalla cultural. Totalmente. Algunos hablan de liberación, otros hablan de invasión. Bueno, lo mismo pasó con Rusia y Ucrania, ¿no? Herrero, ¿querías decir algo? No fue lo mismo Rusia y Ucrania. Putin invadió Ucrania. Claro, sí. Acá se No, sacó un quiero dictador. decir que lo mismo... la batalla de las palabras también era una batalla cultural en el conflicto, digamos, entre Rusia y Ucrania. Cuando la izquierda sale a defender y no repudia, ¿no?, que Maduro hizo fraude en las elecciones, la izquierda nunca salió, ningún gobierno, sí han pedido las actas, pero nadie salió a repudiar a Maduro. Bueno, Los dictadores recordemos se lo sacan de con botas, Tayana, con ¿no? votos. Después busquemos el corte de Tayana, Una tenemos democracia tiempo con para fallos. buscarlo. Es una nota que le hacen María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum a propósito de estas últimas elecciones, donde él dice, bueno, después lo vamos a ver, donde él relativiza en realidad. Dice, bueno, sí, es un régimen un poco El autoritario. kirchnerismo se financiaba con el dinero de los venezolanos. Lula fue financiado con dinero de los venezolanos. Roberto Denis, lo hemos recuperado, hemos mejorado el sonido, entiendo. Roberto, a ver si nos escuchás bien. Sí, y te sí, escuchamos. me oyen bien. Perfecto. ¿Nos querés contar por qué estás exiliado en Colombia? Sí, yo hago parte de un medio venezolano independiente llamado Armando.info, donde único hacemos periodismo de investigación. Y desde el año 2016 yo empecé a investigar la figura de Alex Saab, un personaje que quizás ya han escuchado o es familiar para ustedes, que es este empresario colombiano
que se convirtió en una suerte de testaferro de Nicolás Maduro. Y bueno, lo investigué, empezamos a publicar algunos reportajes y primero llegaron las amenazas, después llegó directamente la acusación judicial, que yo no sé si ustedes lo saben, pero creo que es importante mencionarlo. En Venezuela los llamados delitos de opinión bajo el chavismo se convirtieron en delitos penales. Eso me exponía O sea, a mí a 6 años de cárcel. opinar estaba penalizado. Penalizado con cárcel. Eso me exponía a mí a 6 años de cárcel y es la razón por la que a comienzos del año 2018 yo decido irme para, bueno, ponerme a resguardo, pero también para continuar la investigación, que fue lo que hemos hecho. Y de hecho, estando fuera de Venezuela, se me han agregado otras 2 causas. Yo tengo 2 órdenes de arresto en Venezuela. Yo no puedo volver por mi trabajo como periodista. Otra de ellas por instigación al odio, que es el otro delito que creó Maduro en 2017, básicamente un delito ad hoc para justo él, ¿no? La instigación al odio. Él y Diosdado Cabello, ¿no? Que son los instigadores del odio por excelencia. Sí, la gran, digamos, paradoja es que un régimen que ha instaurado el odio como forma de gobierno condena a todo el mundo por instigación al odio, a todo el que les molesta. Y esa ha sido la historia mía, pero es la historia también de muchísimos periodistas. Esto se agudizó y se agravó de manera dramática después del fraude electoral del 2024. Y hoy somos muchos los periodistas que continuamos haciendo el trabajo de informar a la audiencia venezolana, pero desde el exilio. Fernando, te quería preguntar, recién hablamos con Elisa Trota, activista por los derechos humanos, bueno, ya muy conocida aquí en la Argentina, sobre el caso de Nahuel Gallo, ¿qué información tiene sobre eso y sobre Germán Giuliani? Pero yo me quedé como un poco preocupada por el hecho de que lo que decía Elisa es que en realidad Nahuel Gallo está desaparecido y que hay una información extraoficial de que está en el rodeo, porque el otro día su esposa nos dijo que efectivamente estaba en el rodeo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ahora que, bueno, el régimen prometió una liberación de presos. Sí, él cuando fue detenido, lo que sabemos es que él hablaba con la esposa cuando le retuvieron los documentos al ingresar desde Cúcuta por Colombia y no sabía lo que pasaba, hasta que lo subieron, la otra persona o una persona que había con él, lo vieron que lo subieron a un auto negro y nunca más se supo dónde está. La filmación esa que están pasando, que según otros detenidos reconocen como el rodeo, no es oficial. Claro. La información que tenemos es que estuvo en el rodeo, pero oficialmente jamás se dio el lugar de detención. Esto es una desaparición forzada, cuando una persona está detenida y no se da ninguna información, no solamente consular y a sus familiares, ningún tipo de información, está desaparecido. Confiamos ¿Pero confían en que Nahuel está vivo? Sí, y que sea liberado en las próximas tandas. No sabemos en cuál, pero en lo inmediato confiamos en que va a ser liberado. Después estos 5 españoles, posiblemente venga otra tanda y luego venga... ¿Cuándo sería? Fernando, ¿en cuánto tiempo? Porque lo que para nosotros se está dando con cierta celeridad, entre comillas, para ellos es una eternidad, ¿no? ¿En cuánto tiempo se estima que el resto de los presos queden liberados? Bueno, esta es una decisión que está tomando el gobierno, el que está a cargo del gobierno de Venezuela, pero no es una decisión libre, lo hacen presionado por Estados Unidos. Claro. Más han hecho nada ni parecido. Entonces, no están dando la información de quiénes van a liberar, sino que hay una información trabajada muy discretamente con el gobierno, muy discretamente, respecto de las condiciones de vida, cómo estaría, de salud, aparentemente bien, y con una liberación en lo inmediato. Pero yo no la tengo, la información. Y además está manejada por Diosdado Cabello y toda la parte del gobierno que quedó, que lo está haciendo a regañadientes porque no tiene más remedio, porque son las condiciones que pone Estados Unidos. No es porque quieren hacer una muestra de paz, como dijeron, es mentira eso. O sea que entonces, sí, lo van a hacer, pero... Pero Fernando, entonces lo que vos estás diciendo es que extraoficialmente habría llegado tanto a Cancillería como a, digamos, el Ministerio de Seguridad, información por parte de la cúpula venezolana de que se podría liberar a Gallo y el otro argentino en las próximas horas. No, de la cúpula bolivariana no. Okay. Sí, por canales discretos, pero no es que ellos no han informado, ni hay ningún canal diplomático con Venezuela, no existe, no hay ni al día de hoy hay. Solamente se pueden cursar, de hecho hemos hecho un amparo por
por Nahuel Gallo y se cursan los oficios por Brasil, y Brasil le mandaba los oficios. No hay Brasil como mediador. Claro. Tenemos y podemos ir buscando el corte. Nosotros ayer le hicimos una entrevista a Patricia Bullrich, donde ella habla de las gestiones por Nahuel Gallo, después busquémoslo, y ella dice concretamente, bueno, que es Estados Unidos quien está haciendo esas gestiones. Sí, exactamente. Las gestiones las está haciendo inclusive antes de que caiga el régimen, de que lo detengan a Maduro. Se estaban haciendo gestiones para la liberación de Nahuel Gallo. Lo sé porque es algo discreto que estaba manejando el gobierno. La senadora Bullrich ahora lo dijo, yo lo sabía de antes, pero se estaba manejando muy discrecionalmente porque había negociaciones con el gobierno de Maduro, claro, entre otras cosas, para liberarlo a Nahuel Gallo, pero no se había concretado. A ver, Soto, la escuchamos a Patricia Bullrich, que esto circuló mucho porque justamente no se sabía esta información. La vemos. Mira, yo creo que si nosotros tomamos como símbolo el cierre del helicoide, creo que las primeras decisiones están planteadas en la liberación de los presos. Este es un proceso con mucha complejidad porque las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los colectivos armados todavía, digamos, responden muy verticalmente a lo que ha sido el régimen chavista o de Maduro. Entonces, me parece que los pasos que tienen que ir dando son pasos firmes, pero estoy convencida que Nahuel y que Germán y que también otras personas que ayudaron a la Argentina, porque ayudaron en nuestra embajada. Pero hay gestiones concretas. Mira, yo no puedo decir si hay gestiones, porque en este momento el proceso lo conduce Estados Unidos. ¿No? Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando. Es decir, bueno, ahí tenemos la información, ¿no?, que nos faltaba. Bueno, me gustaría, Rafael, a ver si puedes comentar un poquito estas gestiones, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? La liberación inminente de los presos, la situación de nuestros compatriotas. ¿Cómo estás evaluando esto? Seguimos a la espera concretamente. Ahorita estaba viendo el tuit del Comité por la Liberación de los Presos Políticos. Efectivamente, no hay modificación alguna, no hay confirmación de las liberaciones, son todas especulaciones. Nosotros seguimos insistiendo que la liberación tiene que ser total, no parcial. En eso seguimos insistiendo. Se escuchan tandas de 400, se escuchan tandas de 500, se escuchan, pero lo único que está concreto en este momento es la liberación de los 5 españoles. Es más, habían dicho que en la liberación de los 5 españoles estaba Rocío San Miguel, que estaba en deterioro de salud. Está Rocío San Miguel. Después vamos a mostrar cómo hoy Facu nos mostraba la foto de Rocío San Miguel, cómo había ingresado. A ver si la tenemos por ahí. Contemos un poquito quién es Rocío San Miguel. Sí. Rocío San Miguel es una de las... Mientras vamos buscando las fotos de cómo ingresa, estuvo en el helicoide. En el helicoide, exactamente. Cómo ingresa y cómo sale del helicoide. Cómo es la foto que se va a mostrar, es una foto que trascendió por redes y que se habría obtenido en diciembre, el mes pasado, mediados de diciembre, y es la explicitación, la muestra palpable de lo que son las mazmorras de Venezuela. Mazmorra, qué buena palabra, sí. Esos centros clandestinos de detención donde no se respetan los derechos humanos más básicos. Rocío San Miguel es una persona importante de la que estaba detenida y que fue liberada porque era abogada, tenía doble nacionalidad, venezolana y española, especialista en temas de seguridad y de defensa, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que tenía bajo observación el tema de las Fuerzas Armadas y las políticas de defensa de Venezuela. Había estado participando, entre otras cosas, en innumerable cantidad de presentaciones que se hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y había sido detenida en febrero del año pasado. ¿Y cuál era la
excusa, digamos, la justificación? Traición a la patria okay. hay, básicamente como ella era venezolana también, la acusaban de traición a la patria. Sí, además supo ser en su momento, en los 2000, funcionaria dentro del Ministerio de Infraestructura Funcionaria y también. bueno, supo ser también una gran adversaria del chavismo y entre varios idas y vueltas, finalmente en febrero de 2024 termina detenida, pero hubo previamente varias declaraciones de Maduro en contra de ella, inclusive su familia estaba amenazada previamente, amenazada. exactamente, muchos reportes de organismos alertando sobre su situación años previos, ¿no? ¿Tenemos la foto del antes y el después? Era una persona importante, digamos, del ecosistema de organizaciones que denunciaban lo que estaba pasando en Venezuela. Denunciaba con pruebas y presentaba pruebas ante organismos internacionales alertando sobre cada una de las violaciones a los derechos humanos. Una persona relevante, importante, que integraba esa lista cortita de solamente 5 personas que o están por aterrizar en España o ya aterrizaron porque habían salido hace varias horas de Venezuela. De Venezuela salieron rápido, ¿no? Así que, vamos a ver entonces a Rocío San Miguel cómo era. Esa era la foto de redes sociales de ella y después podemos ver la foto que... Ahora en unos minutitos vemos la foto, que la otra foto del de estado cómo... en el que estaba ella, que es común, es un común